bienvenidos un día más a Tercio de Quites. Estamos en la Plaza de Toros de Guadalajara, la que ya es nuestra casa, podríamos decir. Hoy nos acompaña un aficionado, José Luis Condado. Podríamos decir que es un aficionado total, porque toca muchos palos dentro del mundo del toro. Es aficionado a las ventas, es abonado desde hace muchos años, corredor de encierros, habitual en Pamplona, en su tramo Mercaderes Estafeta, donde por las mañanas le podemos ver en televisión, también echando buenas carreras. Por supuesto, corredor en Guadalajara, en Brihuega, villa con la que está muy vinculado. Aficionado práctico, coge el capote, coge la muleta, se pone delante de los animales. Y luego es artista también, no solo porque sea aficionado al mundo del toro, que ya solo ser aficionado yo creo que ya es ser artista, eso es. sino porque también plasma sus pinturas, sus acuarelas relacionadas con el mundo del toro y con muchos más aspectos, ¿no? Muy buenas, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro, muchas gracias por tu invitación. Nada, gracias a ti. Aquí en vuestro canal. Por acompañarnos. Bueno, todos estos aspectos de la tauromaquia que vives desde hace tantos años y que están arraigados, esto sin duda es porque tienes un fondo de afición muy fuerte, si no, no es normal que durante tantos años vivas la afición de esta manera. ¿De qué te viene la afición, José Luis? Pues yo creo que como casi todo el mundo, bueno, primero, hoy en día para ser aficionado a los toros, o el hecho de ser aficionado a los toros, ya es demostrar tu valentía. Aunque no te pongas delante de una becerra o delante de un toro en un encierro, el hecho de mostrarte aficionado en la sociedad actual, aficionado a la tauromaquia, a los toros, ya es un signo de valentía del que lo es. Eso quería decirlo desde el principio. Claro. Y luego, la afición, pues desde la infancia. Yo creo que como a casi todos nosotros, tú mismo, Álvaro, ahí en el Casar y demás, la afición la adquieres desde muy niño, ves en tu pueblo que llegan las fiestas, que están los toros, al principio las vaquillas, que empiezas a salir, que te gusta, pues es algo que vives desde que eres pequeño. También entiendo que haya mucha gente en las grandes ciudades o en otros medios urbanos que no hayan tenido ese contacto, y todavía es más admirable el hecho que les puedan gustar los toros y ser aficionado a los toros, pero en mi caso concreto viene de aquello que pasaba mucho miedo, quizás también es por eso, que el miedo te engancha, pero bueno, sí, de la infancia. La importancia que nos gusta destacar en Tercio de Quites del festejo popular, la base del mundo del toro, en definitiva. Y bueno, yo creo que en tu caso ha ido unido tanto el festejo popular como el festejo serio. Eres una aficionada en ese sentido, con la mente abierta, ¿por qué no decirlo? Que no te enfocas solo en un tipo de aspecto del mundo del toro, sino eres muy abierto, ¿no? Sí, yo es que creo que es así. Eres aficionado al toro y a todas las facetas del toro. Lo he ido viendo a lo largo de los años de otros amigos míos, conocidos míos de otros lugares de España, que conociéndoles por el festejo popular, luego también he visto que también eran aficionados al festejo profesional, el festejo taurino, las corridas de toros o las novilladas. Yo creo que a quienes nos gustan los toros, nos gustan en su totalidad. Quizás antes había como una dicotomía, una mayor diferenciación o exclusión del festejo popular frente al llamado festejo profesional o serio, y hoy en día ya no lo hay. Todo el mundo acepta los mismos ganaderos, venden tanto para el festejo popular como para el festejo profesional. No ha cambiado, y a mí me gusta todo, sinceramente. Yo, como aficionado práctico, igual que tú, Álvaro, primero yo vengo de correr los toros en las calles y en los encierros, Pamplona, Guadalajara, en mi pueblo, en Brihuega, tal, mi pueblo Valdesaz, vamos. Pero que llega un momento que te planteas, pues delante de una becerra también me gustaría ponerme. Y entonces por eso me apunté también a la Escuela de Adultos de Guadalajara, que yo creo fue en el 2008, y desde el 2008 que más o menos nos conocemos, aunque nos conocíamos de antes, por el encierro, pero aquí estamos desde entonces para, como tú dices, practicar todas las facetas del toreo. Ahora que has sacado ya el tema de aficionado práctico,
la importancia de coger, bueno, esta iniciativa pionera en España, no me canso de decirlo, de la Escuela Taurina de Guadalajara, con José Antonio Cid J al frente, en su día con Jesús de Alba, Curro de la Rosa sigue, ahora seguimos con Ángel Puerta. Qué iniciativa tan atrevida, por un lado, y al final, con el tiempo, cómo ha cuajado, y la importancia de que los aficionados cojan un capote, cojan una muleta, sepan la técnica del toreo, lo difícil que es ponerse, ya solo torear de salón, lo difícil que es hasta que se cogen todos esos mecanismos, ¿verdad? Y para luego valorar, bueno, por supuesto ponerse delante de un animal, para luego valorar lo que hace un profesional delante de la cara del toro, ¿no? Sí, en esto que dices de la Escuela Taurina de Guadalajara, para mí lo primero que tengo que decir es que son todo agradecimientos. Es decir, que José Antonio Cid Cobeña, tuviera aquella iniciativa ya hace muchos años, Sí. De dar también la posibilidad a los adultos que pudiéramos saber lo que era torear y demás, eso es de agradecer, sobre todo, pues eso, tener la suerte de en tu ciudad, una ciudad pequeña, que vienes un día a la semana por la tarde, noche, a torear y a que te enseñen abiertamente, gratuitamente, Sí. pues para mí es todo agradecimiento. A Jota, Alfredo también, que siempre me acompaña, a Jesús de Alba, que estuvo muchos años con Sí. nosotros, a Curro de la Rosa, a Ángel Puerta ahora, pues, y a toda la gente, muchos de los alumnos que tienen ellos jóvenes, también nos enseñan. Entonces es todo agradecimiento. Y como decías, el hecho de ponerse delante de una becerra te permite, aunque una becerra, como decía el propio Cordobés en una entrevista que le oí hace unos años, esto es muy serio. Esto es muy serio del toreo, incluso con una becerra. Claro. La becerra te puede hacer mucho daño, te puede incluso matar, como le pasó a Antonio Bienvenida, Sí. por desgracia. Y aunque sea pequeña, el daño es menor, pero es algo muy serio y si eres aficionado tienes que demostrar que lo es. Y entonces, el hecho de todo lo que nos han enseñado todos estos maestros nuestros en la Escuela de Guadalajara, es algo que te enseña a ver los toros no como aficionado solamente desde el tendido, sin tener la menor idea, o únicamente habiendo leído libros o teniendo Sí. un criterio, digamos, más o menos duro en cuanto a la exigencia para el torero, sino que te hace ver que sí, que tú puedes seguir siendo un aficionado exigente, no Sí. digo duro, sino exigente, y para diferenciar quienes lo hacen bien de otros Exacto. que no, esa tarde o ese momento no quieren hacerlo tan bien, pero te hace verlo con mayor criterio, con más criterios y con más matices, puesto que sabes, como tú dices, Álvaro, incluso lo difícil que es torear de salón. Es decir, técnicamente mover el capote, que vuele, que tal, dar una Verónica compasada, sin animal, sin becerra, sin toro, eso es dificilísimo. Entonces ya solo ese conocimiento, esa experiencia, te hace valorar más aún lo que está Claro. haciendo el torero en el ruedo con un toro que le quiere matar, que le quiere pillar y que si puede lo mata. Y luego ya, con una becerra, superar ese valor, ese miedo, perdón, Sí. de ponerte delante, oír las pisadas de Sí. a lo mejor quiero decir, y yo No, quiero no, veo transmitir bien, a la vas bien, gente vas bien. lo serio y lo difícil que es, que incluso una becerra tiene una respiración muy fuerte. Pisa fuerte en el ruedo, en un ruedo duro, como bueno, que a veces está. Y entonces eso produce miedo. Eso, claro, Y entonces ser capaz de superar ese miedo a un animal que te está mirando, que es un animal inteligente, listo, sí. que te quiere pillar, y tú con la técnica que te ha enseñado y sobre todo con el valor que cada uno más o menos tenga o el corazón que más o menos tenga, superarlo es muy bonito. Pero el toreo práctico lo que a mí me ha enseñado es a valorar más aún lo que el matador hace en el ruedo o el novillero. Eso es. Y luego, por supuesto, la cercanía con los profesionales, ¿no? Con los chicos que hemos visto empezar, ahora son matadores de toros, las conversaciones con los profesionales, entre los compañeros, la importancia, y te lo digo a ti porque en tu caso eres un gran conversador de toros, la importancia de hablar de toros, y creo que
que escuchar escuchar, aprender, asimilar lo que dicen los que saben más que uno, ¿no? Sí, eso es que ya no solo lo que comentaba hace un momento de lo que técnicamente te puedan enseñar o de toreo, lo que es mover los trastos y saber la técnica para sobreponerte a las dificultades de la becerra, sino es otro conocimiento que te dan esas conversaciones, que las hemos tenido, espero seguir teniéndolas durante muchos años aquí, con todo ese mundo, ese afán de superación de los profesionales del toro, esos valores que inculcan a los niños, a los chavales que quieren ser toreros, que no solo son valores taurinos o profesionales taurinos, sino que son valores humanos que seguro que les van a servir para su vida personal, para su trabajo en otros ámbitos. Claro. Y eso también lo enseña el toro. Y todos estos compañeros nuestros, maestros nuestros, con los que hemos estado todos estos años, nos han inculcado, pues eso, a través de estas conversaciones, unos valores, unos conocimientos, anécdotas también que Sí, son muy bonitas sí, para sí, nosotros claro. del mundo del toro, que son, pues eso, de agradecer el que nos las hayan transmitido. Muy bien, o sea que cuando te has puesto delante de la becerra has sentido ese gusanillo, ese tengo que echar la pata para adelante, cruzar la línea, que tanto se habla. Y como corredor de encierros, ahí no te pones delante de una becerra, te pones delante de un cuatreño, de un cinqueño. ¿Qué sensaciones se viven delante de un toro en Pamplona, en Guadalajara, en Brihuega, en cualquier sitio? No, pues es algo, pues es difícil de describir, pero bueno, yo creo que es sobre todo la superación yo creo que lo que nos engancha, por lo menos en mi caso, es la superación del miedo y las sensaciones de eso, de ese momento tan emocionante, del toro que va a tu lado, que vas tú delante de él, que ya en mi caso por la edad y por la velocidad de las piernas, pues no puedes conseguirla más que un instante, un segundo o dos, pero que es pues algo que como cualquier afición. Ignacio Sánchez Mejías decía Mm. que, por lo menos en su libro, yo creo que lo decía él, que el que tiene una afición tiene un tesoro, pues nosotros tenemos Efectivamente. un tesoro. Entonces, en mi caso, en nuestro caso, que tú Sí, también eres corredor de encierros, correr pues produce una emoción que no se puede remediar y que te hace, aunque van ya pasando años y años, pues sigues con ello. Pero también te diría más, que una becerra, aunque sea un animal solo de un año o de como mucho dos y tal, pues quizás es más difícil porque requiere más de una técnica, una superación tuya, pasas mucho más tiempo delante de su cara que en el encierro. Y yo no te diría que, vamos, ujú. no te diferencio entre correr en un encierro con un cuatreño, con un cinqueño en Pamplona o en Guadalajara, al miedo que se pasa con una becerra cuando te tienes que sobreponer a esos momentos que sale la becerra, que ves cómo se mueve, que se hace cosas que no te gustan. Se pasa igual de miedo con una becerra que con un toro de 5 años en un encierro de Pamplona. Oye, muy interesante esto que comentas porque, bueno, tú que corres más cerca que yo, mucho más cerca que yo, que lo digas tú, pues me llama la atención, o sea, es muy curioso. Es así, ¿no? A lo mejor otros en esto, claro, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su manera de vivirlo, pero en mi caso concreto, soy sincero, es así, yo paso igual de miedo el día que, ahora ya hace ya tiempo que no voy Sí, a torear una becerra, sí, cuando me levanto y preparamos los votos y la ropa, sí. pues ese rato es igual que cuando me estoy vistiendo de blanco para un encierro de Miura en San Fermín o cualquier otra corrida. Fíjate. ¿Cómo vives esos momentos previos al encierro? Pues ya después de tantísimos años, que yo llevo muchos años Sí, corriendo, entonces quizás ya el miedo no es tan intenso, no es tan intenso, ¿eh? Al principio yo recuerdo cuando aquí en Guadalajara empezábamos, que todavía el encierro era por la calle de Santo Domingo, fíjate. eh, lo pasaba fatal, incluso me entraban vómitos y tal, lo pasaba fatal, pero podía más la afición y el hecho de querer correr que ese miedo casi tan insuperable. Sí, Y luego ya con los años todo se va suavizando y se va matizando y sigo pasando mucho miedo, como es lógico, sí.
pero ya no es ese miedo tan tremendo, tan, bueno, en algunos casos casi terrorífico, que al principio se tiene o que muchos tenemos. Hay gente que dice que no, no lo sé. Yo siempre he pasado mucho miedo. Rectificar es de sabios y José Luis, de alguna manera, no es que hayas rectificado, pero te has reubicado en tu zona en tu tramo de encierro, donde Sí. ves que ahora estamos a gusto. Bueno, eso cómo se va pensando, cómo se va valorando, ¿no? Con respecto al recorrido nuevo, dices, No, no, a no. tu zona, a tu Ah, sí, tramo. bueno, Antes que eras más de correr al final, sí, ahora, sí. ahora hablamos Pues del sí. nuevo recorrido No, también. pues es claramente, como decía hace un momento, la edad, los años. Los años no perdonan y aunque, gracias a Dios, me mantengo más o Sí. menos en condiciones por lo menos de poderme poner y echar una carrera, pero claro, la velocidad ya la vas perdiendo. Mi tramo era aquí Capitán Arenas, desde, como se decía entonces, desde Galefrut hasta la Plaza de Toros a intentar entrar, y ese era el tramo que me gustaba y el que yo corría. Luego ya vas viendo con los años y otros chavales mucho más jóvenes que van contigo que ya casi no puedes. La velocidad que antes tenías del toro ya no puedes mantenerla. Y ahora, pues eso, me acomodé, nos fuimos allá abajo a Ujú. Poisareu Ribera, donde también corres tú, Álvaro, Sí. y ahí pues también pues, de otra manera, con otro tipo de carreras, pues también satisfacía mi afición. ¿Cómo has vivido el nuevo cambio de recorrido en Guadalajara? ¿Qué te ha parecido? A ver, a mí el anterior recorrido me gustaba, sin Ujú. lugar a dudas. Pues sí, tampoco veía yo la necesidad de ese cambio, porque era un recorrido muy bonito. Ujú. Tenía, como digo yo, el balcón de la Concordia, que lo podía ver muchísima gente, con el arbolado Sí. de la verja, la barandilla de la Concordia. También tenía, tenía su encanto cuando se cambió desde Santo Domingo a Boixareu Ribera, Ujú. por motivos del aparcamiento de Santo Domingo, Sí. pues era lo que veíamos que era un recorrido muy bonito. Ahora se ha decidido cambiarlo y bueno, pues me parece bien, oportuno, correcto y tal. Es un cambio que lo han querido hacer desde el equipo de gobierno del ayuntamiento y tanto es así que me he puesto en el recorrido nuevo. Y no se me ha dado mal este año. He corrido el final de la calle Mayor, ya llegando a Santo Domingo, y bueno, pues esperemos que sea un éxito el cambio. Ya este año se ha notado algún corredor más. Masificación de corredores no van a venir porque ya desde hace muchos años Ujú. el encierro no era como hace 10 o 15 o 20 años, que era como el final de fiesta de los peñistas Sí. y se supiera correr o no, se metían a correr. No, no. Ya desde hace muchos años el encierro es algo de expertos. No digo de profesionales porque no cobramos, pero sí de expertos, y expertos en España de corredores de encierro no hay muchos, hay unos cuantos, Sí. pero yo confío bueno, que poco a poco, que ya este año se ha visto incrementado el número de Ujú. corredores, pues vengan más al recorrido nuevo. Bueno, José Luis, y como abonado a las ventas durante tantos años, ¿cómo has visto la evolución de la afición, de la plaza? Eh, Ahora hay mucho público, va mucha gente, cosa que es positiva, pero a la vez hay polémica porque se comenta que es mucha gente que va a pasar la tarde, que a veces los trofeos son muy generosos. Bueno, ¿cómo valoras? Bueno, yo mi mujer y yo somos abonados a la Plaza de las Ventas desde hará 35 o 40 años. Mm. Empezamos en el tendido 7, en el que estuvimos muchos años, y luego ya nos fuimos al 9 y al final estamos ahora en el tendido bajo del 8, un sitio muy bueno donde se pican los toros, y alrededor de nosotros, junto a nosotros, nosotros con ellos, hay un grupo muy bueno de aficionados con criterios parecidos al nuestro, y Ujú. estamos muy a gusto. Pero sí que es verdad que el criterio o la exigencia del público en las ventas ha ido cambiando. Ujú. Y aparte de eso, en esto otro que comentas, la masificación o el gran público que está acudiendo ahora, cuando nosotros sacamos los abonos, eh, era prácticamente imposible sacarse el abono. Yo recuerdo que me planté en la cola de la Plaza de las Ventas a las 4 de la mañana y Ujú. conseguimos, Fíjate. conseguimos, ah, conseguimos los abonos. Y era dificilísimo conseguir un abono en las ventas. Y era todo de aficionados, aficionados de verdad entendidos. Sí, Ahora eso no es tanto así. ya.
pero yo no lo critico, es decir, que la sociedad va evolucionando, va cambiando y ya esa gente ese gran público que acude ahora a las ventas, también por, bueno, pues la empresa ha sabido tocar sus palillos, sus mecanismos comerciales para conseguir que un abono que en estos últimos años estaba como a la baja, hayan vuelto a recuperar el abono de aquellos años Sí. que era casi imposible conseguirlo. A mí me parece bien, es decir, que acudan a la plaza tanto aficionados que de verdad entienden, como casi profesionales o exigentes, como un público que también puede ser un entendido medio, y el gran público, sobre todo los jóvenes, Sí. pues a mí me parece bien que vayan a los toros, porque cuando van es cuando muchos de ellos se terminan enganchando y ya aprenderán y tendrán los conocimientos para apreciar más aún eso que ahora mismo, a lo mejor seguramente sin mucho conocimiento, les hace sacar una entrada e ir a los toros. Ujú. Así, un par de recuerdos así rápidos que te vengan durante todos estos años como abonado. Bueno, pues así lo que me viene a la memoria es Dámaso González. Pues ya está. Yo desde, no sé por qué, desde muy niño de verlo en la tele, me gustaba Dámaso y siempre le he admirado. Mm. Y fíjate, el faenón más grande que hizo en las ventas con un toro que se le quería comer, ese día no fui, me lo perdí, pero luego lo he visto muchas veces, Dámaso, y también lo de César Rincón, las 5 salidas a hombros, que Claro. las vi las 5, y lo de Julio Aparicio. Esos son los recuerdos, así, sin pensarlo mucho, que me vienen a Eso la es, cabeza. muy bien. Y ya para ir terminando, José Luis, cuéntanos un poquito de cómo plasmas tu arte con la acuarela, tus pinturas, una afición que tienes ahí. Bueno, cuéntanos un poquito qué tipo de pintura haces, cómo si haces exposiciones Sí. o alguien te hace encargos. Sí, mira, yo como lo de los toros, la afición al toro, lo de la pintura también me viene de la infancia. Mi madre me decía que desde los 3 años yo decía que quería ir a Bellas Artes y pintar. Entonces, yo soy arquitecto de Sí. profesión y no hice Bellas Artes, pues que era un poco locura en aquellos años hacer Bellas Artes. Entonces, la afición a la pintura la he tenido desde la infancia. Luego, durante la carrera mía de arquitecto, también se nos exigía mucho pintar bien. Ujú. Eran 2 asignaturas, análisis de formas, muy difíciles, y para la mayoría, para mí no, porque pintaba, pero que no es, quiero decir, te da Dios ese don y ya está, pues Sí. tengo esa facultad. Y entonces ahora he recuperado ya hace años la pintura. Entonces yo pinto acuarelas, esa es la técnica que utilizo. Ya he hecho muchas exposiciones de tema taurino, de retratos, y recibo encargos. Sobre todo me hacen encargos de retratos para familiares o para dárselo a personas conocidas, y estoy en Instagram, José Luis Condado Acuarelas, Ujú. y entonces ahí pueden ver parte de mi obra. Sinceramente no le dedico el tiempo que Sí. debería o que querría a las redes sociales y a subir más cosas, Sí. pero bueno, el que quiera conocerme, ahí puede ver un poco lo que tengo. Y estoy preparando ahora algún concurso, encargos que tengo. Es que la verdad es que solo con los encargos no paro, aunque lo hago por las tardes, Sí. pero toda la tarde entera la dedico a pintar, y es para mí gratificante, me gusta mucho, me enriquece personalmente, profesionalmente también, Sí. a la hora de que tú vas viendo cómo Claro. tu pintura mejora, y sí, siempre preparando alguna exposición que ya tendréis noticia. Muy bien. Pues bueno, ya finalizamos este rato de conversación tan agradable, tan ameno. No nos cansamos de hablar de toros, pero hay que cortar en algún momento. Y ha sido un auténtico placer, José Luis, y que sigamos hablando de toros, que sigamos viéndonos en los encierros, en las becerras en general, en el mundo del toro. Así es, Álvaro, para mí también ha sido un placer estar aquí contigo, muy, muy agradecido con todos vosotros también, Fran y Alfredo, que está por aquí acompañándonos. Sí. Y aquí hemos hablado, en este mismo sitio, por aquí cerca, en las noches de invierno, cuando venimos a torear, a practicar nuestra afición, y aquí pasando mucho frío, hablando de toros, y es algo muy bonito y muy agradable. Y efectivamente, que sigamos hablando de toros y viéndonos por los encierros o aquí en la plaza, en todos los sitios. Muy bien, José Luis. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en una siguiente entrevista.
Thank you.